Diego, te pedimos que des parte en el gozo de los elegidos, que en el día de la resurrección universal, libre ya de la corrupción de la muerte, disfrute de la claridad de tu presencia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas, príncipe de Israel, hizo una colecta y envió a Jerusalén 2000 dracmas de plata, para que ofreciese un sacrificio por los pecados de los caídos, obrando con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos, pues veía que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservando un magnífico premio. Es una idea piadosa y santa rezar por los difuntos para que sean liberados del pecado. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no perdéis la calma, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias y me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Para nosotros Jesús es un maestro del que aprendemos absolutamente de todas las maneras. Aprendemos de Jesús por medio de sus enseñanzas y tenía una propensión a hacerlo de forma de parábola. Contaba parábolas para entender aquello que él quería hacer entender, que él quería transmitir. También aprendemos de Jesús con aquello que hacía. Su vida, las cosas más sencillas, las cosas más cotidianas de la vida de Jesús son para nosotros también una forma de aprender. El hecho de ver cómo trataba con la gente, el buen humor, las amistades que tenía, tenía unos discípulos pero que eran unos amigos, hacían cenas, iban de un lugar a otro, se ocupaba muy especialmente de los más necesitados, cuando había alguien enfermo, cuando había alguien que estaba rechazado por la sociedad. Vemos un Jesús que nos enseña un montón de cosas en su día a día. Y una de las cosas que vemos que le da una importancia muy grande a Jesús es la familia. Vemos que Jesús, de los 33 años que pasó en este mundo, el 90%, es decir, 30, los vivió en una vida que se llama oculta, normal, cotidiana y en familia.
María y José. Se entiende que José ya había fallecido para cuando cumplió los 30 años, pero María no, porque María estuvo al pie de la cruz y luego también siguió con los apóstoles, etc. Por eso vemos que Jesús pasa en familia un tiempo grande y de esa manera también nos enseña la importancia que tiene la familia, tanto para las personas como para la sociedad. Hoy estamos despidiendo a Diego, para quien también fue muy importante la familia, como nos enseñó también Jesús. Él vino desde Extremadura hasta nuestra tierra y sacó adelante aquí a su familia, se enraizó en una familia totalmente enraizada aquí en Leiza, y digamos que hoy nos ha tocado despedirle aquí, en esta parroquia, en este pueblo al que vino hace tantos años, y le despedimos con agradecimiento, tanto vosotros, el agradecimiento de los más cercanos, de la familia, hijos, nietos, bisnietos, siempre una bendición grande que la familia vaya adelante, más gente, es una cosa hermosa, la bendición de Dios, y todos los demás también que hemos conocido, tratado aquí en este pueblo, con ese agradecimiento que hay que tener cuando despedimos a cualquier persona, cada uno guardando en el corazón aquellos momentos, aquellos recuerdos, aquellas enseñanzas que nos ha dado la persona a la que estamos despidiendo. En el día de hoy nos ha dado Diego. También con una confianza grande para nosotros los creyentes, el momento de la muerte pues es igual de duro que para cualquier otro, vamos a decir así, porque es una separación de los seres que queremos. Pero quiere Jesús que no sea un momento de desesperanza, sino que sea siempre con una esperanza profunda, sabiendo primero que no somos meramente materia, sino que tenemos también la parte espiritual, y sabiendo también que hemos sido creados por un Dios que nos quiere, y que esa parte espiritual nuestra, cuando después de la muerte encuentra ese Dios misericordioso, bueno, acogedor, es lo que nos ha enseñado Jesús en todas las parábolas de la misericordia de Dios. Eso es lo que hoy nosotros venimos para nuestro hermano Diego, que encuentre ese creador que nos quiere, bueno, misericordioso, comprensivo, que le acoja entre sus brazos y le tenga allá arriba en su cielo, gozando de la felicidad eterna de los santos, con el merecido descanso de todos sus trabajos, y también conscientes, y con esto terminaré, de que nuestra relación con los difuntos no acaba en la muerte. Por un lado tenemos todos los recuerdos que tenemos que guardar como un tesoro grande en el corazón, pero también sabemos que estando allá arriba con Dios en el cielo, a la espera de la resurrección final de los muertos, desde allí también puede ayudarnos, puede interceder por nosotros. Eso es lo que le pedimos al buen Jesús, al buen pastor, que acoja a nuestro hermano Diego en el cielo, para que él desde allí pueda interceder por nosotros.
Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que la salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él aceptó la muerte una por todos, uno por todos, para librarnos del morir eterno. Es más, quiso entregar su vida para que todos tuviéramos vida eterna. Por eso, unidos a los coros angélicos, le aclamamos llenos de alegría. Amen.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que vamos a la cena del Señor. Señor, enséñame libre de esa casa. Muchas gracias a todos los que habéis acudido hoy aquí.
Amén.